Hola, este video es una introducción a la historia de Chile durante el siglo XIX para introducirnos posteriormente al movimiento obrero y a la economía salitrera. Corresponde a la unidad 2, creación de una nación para los primeros niveles medios. El contexto internacional de la época es lo primero que debemos estudiar para introducirnos en la economía del salitre. Lo que ocurría en el mundo occidental es que en el siglo XVIII se comenzó un proceso llamado industrialización y que se consolidó en el siglo XIX. Este proceso consiste en convertir las materias primas en productos elaborados a partir de maquinarias en grandes cantidades y de manera rápida, lo que se conoce como producción en serie. Las materias primas son todos aquellos elementos que nos proporciona la naturaleza, como por ejemplo los productos agrícolas, las frutas, ¿cierto? Los productos ganaderos, la madera, la minería. Por otro lado, tenemos que en la industrialización, la principal potencia de la época fue Inglaterra y América Latina les vendía sus materias primas. Y en esto Chile no fue la excepción. Este proceso de la industrialización dividió a los países en desarrollados o industrializados versus los países subdesarrollados o periféricos. Los países desarrollados o industrializados son aquellos que se convirtieron en potencia, desarrollaron la industrialización, compraban la materia prima y la procesaban en productos elaborados, vendiéndolos a mayor costo al interior del país y también al extranjero. Esto es lo que se conoce como crecimiento hacia adentro, es decir, el país potencia su interior, desarrollando la economía, industrializándola y vendiendo los productos que hacía. Mientras que los países subdesarrollados o periféricos son aquellos que proporcionaban las materias primas a los países desarrollados y les compraban los productos elaborados a mayor precio. Es lo que se conoce como crecimiento hacia afuera porque se depende del exterior para entregar materia prima y poder obtener productos industriales. América Latina vendía sus materias primas, pero también Asia y África las entregaban, porque existían países europeos en la época que establecieron colonia en estos continentes para poder extraer la materia prima de Asia y África. Así entonces es como tenemos el contexto de cuando Chile se incorpora al orden capitalista durante el siglo XIX. Pero, ¿qué es el capitalismo y cómo afecta a la economía, a la estructura social de un país y a las personas? La definición más básica del capitalismo es que es un modelo económico acumulativo, centrado en la propiedad privada de los medios de producción y en la iniciativa del libre mercado. Es decir, que es un sistema que se encarga de generar para acumular y acumular riquezas. Está a cargo de la propiedad privada, empresas, por ejemplo, y no a cargo del Estado, no es algo público. En empresas privadas, ellos son los que concentran las riquezas que se generan y ellos son los que las acumulan. Eso es el capitalismo. Haciendo una breve historia económica de Chile, para que podamos llegar a la incorporación a la economía capitalista del siglo XIX, tenemos que revisar que en el siglo XVII el modelo económico que estaba en boga era la economía del mercantilismo, en base a las grandes riquezas de metales preciosos es que los países se convertían en potencia y en esto España comenzó llevando la delantera con las colonias que estableció en América. España prohibió a las colonias de América comercializar con otras potencias, ¿ya? Para para asegurar este intercambio, ellos entregaban productos comerciales, pero ellos eran los únicos que recibían las riquezas de oro, básicamente, de América. Y el principal mercado fue el virreinato del Perú.
se le debía pagar tributos a España y en esto Chile, como no tenía una gran producción de oro, se encargó en un primer momento la ganadería y continuó también después con la agricultura. Vendía cebo y trigo a Perú. Durante los siglos XVII a los siglos XIX, Chile entonces consolida una economía triguera, ¿ya? Posterior a la independencia hay una apertura económica porque ya los países de América Latina pueden empezar a comercializar con otros países y otras potencias. Chile sigue exportando principalmente el trigo a Lima. Hay un ingreso también de capitales ingleses, alemanes y de Estados Unidos. Y se produce una pequeña industrialización, un proceso de semi-industrialización, porque se necesitaba, ¿cierto?, elaborar productos para la construcción de líneas férreas, para los ferrocarriles y también la construcción de puertos para agilizar la exportación. Así es como llegamos al siglo XIX, a la incorporación a la economía capitalista, donde se consolida la inversión extranjera en la minería, como el cobre, guano y también el carbón. Esto produjo una mayor demanda de mano de obra y así es como surge el proletariado, que son aquellos trabajadores ya no del campo, sino aquellos trabajadores asociados a fábricas y a la producción minera. Surge también la burguesía mercantil a raíz de la actividad minera que convive con el patronazgo latifundista, es decir, con esta aristocracia dueña de grandes extensiones de tierra y que tiene su origen en el periodo colonial. Bajo esta lógica, nosotros podríamos definir que el contexto nacional, o sea, lo que está previo en nuestro país a la economía del salitre, es que Chile consolidó su economía en el periodo de postindependencia de 1830 a 1870 bajo un modelo de economía monoproductora de materia prima. Es decir, que cada cierto tiempo, cierto ciclo, cierto, producía una materia, se encargaba de producir o elaborar una materia prima para poder venderla. Por lo tanto, también fue una economía monoexportadora de materia prima. Cada cierto tiempo vendía una materia prima, monoproductora y monoexportadora. Producción de una materia prima para elaborarla y para poder venderla al extranjero. Por lo tanto, Chile consolidó una economía periférica y subdesarrollada. ¿Por qué periférica? Porque estaba lejos de los centros de desarrollo industrial y por lo tanto Chile crece económicamente, pero no desarrolla su industria. Y además, esto hace que la economía de Chile sea dependiente a la economía internacional. Se dependía del extranjero para que comprara las materias primas y se dependía del extranjero para que vendiera los productos industriales, haciéndola muy vulnerable a los ciclos económicos internacionales. Cuando ocurría una crisis, evidentemente disminuía la cantidad de materia prima que otros países podían comprar a Chile, afectando rotundamente a la economía y a la sociedad chilena. Bajo esta lógica es que Chile desarrolla un ciclo muy importante en su economía y que le permite un auge, y estamos hablando de la economía del salitre. Esto que tú ves ahora es un afiche de publicidad que realizó la Sociedad Nacional de Agricultura en 1948. Si nos preguntamos qué mensaje transmite este afiche, nosotros tendríamos que guiarnos básicamente por dos elementos. El eslogan, que es el mensaje escrito, y en este caso nos dicen que el salitre significa prosperidad y visite nuestro estándar. Por lo tanto, ya me están hablando que el salitre es algo muy próspero y si nosotros analizamos el mensaje que nos entrega el dibujo de este afiche, podemos ver una mujer campesina que carga un, un trigo, una cantidad de trigo muy sana, muy bella. Alrededor de ella la acompañan más trigos
que están en muy buenas condiciones, ¿cierto? Están muy grandes, ordenados, y esto gracias a qué? Al salitre. Por eso el salitre significa prosperidad. ¿Por qué? Porque el salitre se usaba básicamente para fertilizar la tierra y también para el uso de la pólvora. Bajo esta lógica, nosotros nos podríamos preguntar entonces cuál habrá sido el nivel de importancia del salitre en la economía de Chile, y desde ya te adelantamos que fue un nivel bastante significativo, muy importante. Esto es lo que dio un auge económico al país que antes no había tenido, y esto es lo que también generó grandes transformaciones sociales. Y estos dos elementos es lo que vamos a estudiar en las próximas clases y en los próximos videos. Para finalizar, deseamos que estés muy bien, que te cuides y que este video haya sido de gran utilidad para ti. Nos encontramos en un próximo video.